Perfecto. Entonces, miren, el tema que vamos a ver hoy lo titulé El cristiano vagabundo y ahorita van a ver por qué. Pero déjenme empezar arrancando con una pequeña historia. Hace unos años, yo llevo viviendo en Estados Unidos más o menos 6 años, ya como 6 años y medio. Me vine acá por mis estudios y todavía sigo estudiando. Y ya estoy por terminar por aquí el doctorado. Y hace como 2, 3 años, cuando estaba cambiando entre la maestría y el doctorado, estaba en algunas entrevistas de trabajo. Y me acuerdo un día que yo estaba caminando por las calles de Nueva York, que había salido a una entrevista de trabajo y en ese tiempo pues moría de hambre. No sé si les ha pasado que cuando tienen algo que los estresa mucho, que los tiene muy ansiosos y terminan, se mueren de hambre, ¿no? Entonces estaba como loco buscando algo que comer en la ciudad y de pronto vi un McDonald's, ¿no? Entonces veo ese McDonald's porque para mí fue el cielo en ese momento y entonces eh, estaba justo el McDonald's y de pronto a un lado del McDonald's había un vagabundo, ¿no? En inglés se le llama homeless, ¿no? Que home quiere decir casa, less quiere decir sin casa, ¿no? O sin hogar, ¿no? Es un vagabundo en Estados Unidos y en Nueva York hay muchos. Y había uno sentado afuera de este McDonald's y de pronto dice, pues lo veo y tenía un letrerito y el letrerito decía dinero o comida, por favor, ¿no? Eso es lo que decía su letrerito. Entonces, pues me meto al McDonald's, compro una hamburguesa y salí, ¿no? Salgo y me acerco al vagabundo que estaba afuera, al homeless, y le digo, señor, le compré una hamburguesa y se la extiendo, ¿no? O sea, estaba junto a ese McDonald's ahí a un lado, le extiendo la hamburguesa y me dice lo siguiente, no me gustan las hamburguesas, ¿no? Eso fue lo que me contestó, no me gustan. Y yo, pero no tiene hambre. O sea, yo todavía como que le dije, oye, pero en tu letrero dice como que quieres dinero o comida, ¿no? No tienes hambre. Y yo mordiendo la mía, ¿no? O sea, yo así como te juro que no tienen nada, ¿no? Y me vuelve a decir, pero esta vez ya medio molesto. Me dice, no me gustan las hamburguesas. Y saben que pues ya, pues tomé la otra hamburguesa, me la cené yo creo ese día, y pues me fui, ¿no? O sea, me despedí de él. Entonces, como ven, en ese tiempo no estaba en dieta, ¿no? Pero, pero lo que pasó es que me quedé muy sorprendido, ¿no? Me quedé muy sorprendido y creo que es una sorpresa que muchas veces vemos, ¿no? Creo que los seres humanos, como este homeless con el que platiqué, somos curiosos. Solemos rechazar aquello que necesitamos, ¿no? ¿Y por qué lo hacemos? ¿Por qué rechazamos esas cosas? La primera es porque pensamos que no lo necesitamos. Puede ser que estemos en negación de algo o tengamos un engaño, ¿no? Pensamos que las cosas no están tan mal como lo pensamos. No sé si, por ejemplo, no les pasa que cuando a veces no saben si tienen hambre o sed, ¿no? O sea, están tan deshidratados y no han comido que confundimos el hambre con la sed y hasta que comen se dan cuenta después de zumbarse una gran cena que en realidad lo único que tenía era sed, ¿no? Y es porque hay un engaño en nuestro cuerpo tal es la necesidad que tenemos que estamos engañados, que mezclamos cosas. O a veces tenemos soberbia, ¿no? Pensamos que tenemos muchas riquezas o seguridad. No sé si este homeless pensó, alguien más me dará algo que en verdad sí necesito, ¿no? Entonces, por eso podemos rechazar cosas. También podemos rechazarlas por falta de deseo, ¿no? Preferimos algo más. En lugar de una hamburguesa, tal vez este señor prefería un hot dog, ¿no? Y aunque lo que realmente necesitaba era saciar una necesidad. Y la verdad es que no importa cuál sea la razón de por qué rechazamos lo que necesitamos, al final de cuentas este tipo de creencias hacen que no saciemos esa necesidad, ¿no? Esa necesidad sigue. Y eso es un poco lo que les quiero platicar hoy. El tema de hoy es por qué hacemos ese rechazo y en particular por qué como cristianos rechazamos a Cristo. Y vivimos un cristianismo muchas veces que es tibio o laxo. Miren, yo no sé si han visto, pero en la iglesia hay una crisis. Y no estoy hablando de Amada en particular, estoy hablando de la iglesia cristiana en el mundo. Y esto es algo que he visto en Estados Unidos, es lo que he visto en las iglesias en México, en otros países en los que he podido viajar, que el Señor me ha permitido. ¿No? Hay muchos cristianos que somos como el vagabundo afuera de ese McDonald's. No estamos frente a la fuente de comida y no la tomamos. Esta comida que da la iglesia, ¿no? Que es la palabra, esta fuente de vida que es Cristo, es gratis y la rechazamos. No podemos estar adentro, no podemos estar adentro de una iglesia. Y hoy ustedes pueden venir a esta reunión de AMAS
con ciertas necesidades, pero odiamos cuando Dios nos confronta con ellas, ¿saben? No, odiamos cuando realmente hay una confrontación y cuando mis deseos chocan con esas batallas de necesidad, ¿no? Como les escribo aquí, a veces participamos en la iglesia, pero solo estamos en su periferia, ¿no? O podemos estar adentro, inclusive podemos estar sirviendo, pero cuando el Señor nos pide y se mete a la cocina de nuestro corazón para cambiarla, para remodelarla, ¿saben qué le decimos? No lo quiero, no me gusta, ¿saben? No necesito esto, Dios. Necesito que me hables el domingo y que eso me recargue para la semana, pero no quiero que te metas a cómo manejo mis finanzas, ¿no? Necesito que me hables de esto, pero no quiero que te metas a cómo estoy llevando mi matrimonio, o cómo me estoy llevando con mis hermanos, o cómo estoy tratando a mis hijos, o cómo estoy tratando a mi trabajo. Esa área, para ti, Dios, no está abierta. Miren, hay muchas formas en las que se ha llamado este tipo de iglesia. Ahorita creo que la palabra más general que se suele conocer es la iglesia de la prosperidad, ¿no? Una iglesia que busca beneficios, pero que ya cuando es retada espiritualmente a hacer cambios en su vida, nada pasa. Hay otra forma de llamarla. Hay unos investigadores que se llaman Smith y Denton, que a este tipo de iglesia le llaman moralista, terapéutica, deísta. Entonces déjenme decirles a qué se refieren estas personas. Moralista, o sea, hablan de que estas iglesias son moralistas porque claro que se habla de moral y son cristianos que van a una iglesia para hablar de moral, para hablar de comportamientos y básicamente convertirse en la persona que otros desearían ser, ¿no? Hay una moral en esa iglesia que se discute. Es terapéutica porque es como cuando uno va con el terapeuta, te hace sentir bonito, ¿no? Pero si tú no confrontas nada, pues eso solo te está generando un sentimiento de bienestar, paz, seguridad durante la semana, ¿no? Te da algunas estrategias para resolver problemas durante la semana. Y ya, ¿no? Es como una serie de estrategias para enfrentar tu vida. Y es deísta, porque claro que hay un Dios, pero es un Dios con D chiquita. Porque este Dios no es el Dios de la Biblia, es un Dios que es selectivamente accesible para hacerse cargo de las necesidades que uno tenga, ¿no? Este es un Dios que tiene prohibido meterse a asuntos particulares, sobre todo asuntos que involucren pecado, ¿no? Es un Dios que solo puede entrar cuando lo llamamos, ¿no? Si no, pues nos ofendemos con él. O solo puede entrar cuando hay un problema. Estoy en un problema financiero, ahí sí Dios que venga, pero no quiero que se meta en cómo estoy tratando a mis empleados en el trabajo, ¿no? O cómo estoy haciendo ciertas cosas. Eso es esta iglesia, es una iglesia moralista, terapéutica y deísta. Y al final lo que pasa es que Dios, pues es como si fuera la mezcla entre un mayordomo divino que cumple tus necesidades en el día y un terapeuta cósmico, ¿no? Ese es el Dios de este cristianismo del Evangelio de la Prosperidad. Y la verdad, hermanos, es que es el Dios que puede que muchos nosotros de los que estamos ahorita conectados tengamos. Miren, estas palabras y el mensaje de hoy yo espero que sea un mensaje que nos rete y que es un mensaje que nos confronte con el Dios de la Biblia. Porque la realidad es que este mayordomo divino y terapeuta cósmico lo único que hace es que nos esclaviza a nuestros pecados y nuestras pasiones. Hace que vivamos un infierno, pero los domingos tengamos como un placebo, una pastilla que no sirve para nada para arreglar nuestro corazón. Y la idea de lo que quiero platicarles hoy es cómo podemos alejarnos de eso. Porque miren, al final, ¿cuál es una? Hay muchas consecuencias de este tipo de cristianismo. Ahorita no me voy a ir a detalle con ninguna de ellas, pero sí quiero decir la última, que es, lo triste es que si nosotros estamos teniendo un Dios como el que acabo de describir, la realidad es que no tenemos protección en nuestra vida. Seguimos expuestos a la voluntad del clima. Estamos como ese vagabundo en las calles de Nueva York, ¿no? Expuesto al clima, sin hogar, dependiendo de la caridad del hombre, de cómo nos vaya en nuestro trabajo, de cómo nos vaya cómo esté nuestra cartera, cómo esté nuestra familia, y dependiendo de nuestra propia condición. Y la verdad, eso, hermanos, es un infierno. La realidad es que si eso fuera suficiente, ninguno de ustedes estaría en esta llamada, ¿no? Estoy seguro que la mayoría de ustedes se acercó al Señor por una necesidad, porque el mundo, la caridad del hombre no fue suficiente ni lo que les daba el mundo, ni su propia fuerza.
Y fue cuando dijeron, creo que necesito de Dios, ¿no? Entonces, hoy para tocar este tema vamos a estudiar la carta de la iglesia de la Odisea, que está en Apocalipsis 3. Y vamos a ver 3 puntos. Este va a ser como el esqueleto de la plática de hoy, estos 3 puntos. Primero, vamos a evaluar la condición espiritual de esta iglesia que se describe, de esta iglesia de la Odisea. La segunda cosa es vamos a platicar las consecuencias de esta condición espiritual. Y la tercera es vamos a hablar cómo nos salvamos de esa condición. Básicamente el objetivo, y yo espero que este es el objetivo que tengamos todos, es que recuperemos nuestro corazón, hermanos. Yo conozco a algunos de ustedes, pero no a todos. Pero lo que sí sé es que estamos en una batalla espiritual todos los días, una batalla por nuestro corazón. Y yo no sé ahorita dónde se encuentren, si están engañados o con necesidad o si están cerca del Señor. Pero no importa que estén cerca o estén lejos, si es que en algo estamos perdidos con Él y aún no lo sabemos, que hoy nos demos cuenta para quitar esa esclavitud y acercarnos a nuestro Dios. Entonces déjenme orar antes de meternos a la palabra, pero este va a ser justo lo que vamos a platicar hoy. Gracias, mi Dios, por este día. Gracias porque nos permites despertar este domingo, Señor, y apartar este tiempo para conocerte, Dios. Y mi Dios, yo sé que pues el tema que tú pones en la carta de la Odisea es un tema fuerte, Señor. Es un tema que nos confronta contigo, Señor, pero también es no solo que nos confronta con tu justicia, pero sobre todo con tu amor, Señor. Mi Dios, confróntanos. Yo te pido por cada uno de los que están en esta llamada, que en esta reunión, que tú abras nuestros corazones, que tú reveles lo que hemos tenido oculto, Señor, y que nosotros podamos acercarnos a ti. Mi Dios, transfórmanos en este tiempo. Y mi Dios, úsame también y dame claridad. Mi Dios, nos ponemos en tus manos y te alabo. Por Cristo Jesús. Amén. Muy bien, hermanos. Entonces, el hermano Pepe nos hizo favor de leer al principio de la reunión estos versículos de Apocalipsis capítulo 3, del versículo 14 al 22. Entonces, si tienen una Biblia, ¿quién tiene Biblia por ahí? Ya esa pregunta ya casi no se hace en reuniones de Zoom. Entonces, ya en reuniones de Zoom como que todos están muy digitales. ¿Quién tiene una Biblia? Levanten su Biblia por ahí. O su mano si la tienen por ahí. Entonces váyanse a su Biblia si pueden, ábranla. Yo voy a estar compartiendo aquí en la pantalla los versículos, pero ábranla y vemos este pasaje, ¿no? Dice, y escribe el ángel de la iglesia en la Odisea, he aquí el amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios dice esto. No es Jesús. Jesús es este que se está describiendo y está escribiendo a la iglesia en la Odisea. Yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá se fueses frío o caliente, pero cuando eres tibio y no frío y caliente, te vomitaré de mi boca. Porque tú dices, yo soy rico y muy enriquecido, y de ninguna cosa tengo necesidad. Y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Por tanto, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego, para que seas rico, y vestiduras blancas para vestirte, y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez, y unge tus ojos con colirio para que veas. Entonces, vean, vamos a hablar de la condición espiritual en la que está en esta iglesia. Esta carta, de la carta a la Odisea, si ustedes abren el libro de Apocalipsis, es la séptima carta a las iglesias que se encuentran en el capítulo 2 y 3 de Apocalipsis. Creo que para muchos, ¿cuántos de ustedes, así levanten su mano rápido, cuántos de ustedes le huyen a leer Apocalipsis? ¿No? Piensan que es muy difícil o les da cierto miedo, ¿no? Pero miren, para mí Apocalipsis es muy lindo porque dice que es ¿cómo empieza Apocalipsis? Diciendo que es la revelación de Jesucristo, ¿no? En inglés, la manera en que se titula el libro de Apocalipsis, si toman una Biblia en inglés, es Revelations, revelaciones, ¿no? Cristo es el que se está revelando a través de la carta de Apocalipsis. Entonces, si alguna vez la abren, ¿no? Lo que están viendo es la persona de Cristo directamente. Y dice que aquel que estudia el libro de Apocalipsis tiene doble bendición, ¿no? Doble bienaventuranza. Entonces, estamos ahorita analizando la séptima carta. Séptima, este número implica totalidad o plenitud, y lo que se ha entendido es que estas cartas básicamente describen la plenitud de la historia de la iglesia, ¿no? Y hay ciertos teólogos que han dicho que estas cartas lo que también narran son las etapas de la iglesia, ¿no? La primera carta a los Efesios es la primera etapa de la iglesia primitiva, y lo que se ha identificado históricamente por muchos teólogos es que esta última carta que vamos a estudiar
describe la iglesia de los últimos tiempos. Yo no sé, hermanos, digo, yo creo que estamos en esos últimos tiempos y yo creo que por eso esta iglesia se acopla mucho pues a lo que estamos viviendo hoy en día. Ahora, esta no es la única carta a la iglesia en la Odisea, ¿no? Que hay en las escrituras. Dice en Colosenses 4:16 lo siguiente, dice, cuando esta carta, no está hablando Pablo de la iglesia, la carta a los colosenses, dice, cuando esta carta haya sido leída entre vosotros, entre los colosenses, haced también que se lea en la iglesia de los laodicenses y que la de la Odisea la leáis también vosotros. Entonces parece que había otra carta a los laodicenses que Pablo escribe y la de Colosenses se lleva a ellos y la de los laodicenses se lleva a los colosenses, ¿no? Entonces esto era más o menos como esta existencia de este lugar. Ahora, ¿cómo era la Odisea? Miren, ¿alcanzan a ver todos un mapa en su pantalla? Entonces, vean, esta parte de aquí donde está este puntito rojo es donde se encontraba la iglesia de la Odisea, que era básicamente en el oeste de Turquía, y la Odisea era un punto muy céntrico comercial. Lo que ahorita vamos a ver es que tenía ciertas características que eran muy importantes. Entonces, estamos aquí al oeste de Turquía, cerca de Grecia, y vemos esta ciudad poderosa en Asia Menor, ¿no? Ahora, la Odisea tenía tres características, y estas tres características van a ser muy importantes para, para entender la condición espiritual de esta iglesia. Una, era una iglesia rica, ¿no? Era una ciudad rica, que hacía que la iglesia fuera una iglesia rica. Era un centro bancario y tecnológico. Tenía una escuela de medicina muy famosa, era la escuela de medicina más grande del Medio Oriente en ese tiempo. Por eso había un templo al dios Esculapio. Yo no sé quiénes de aquí están en la profesión médica, pero Esculapio sigue siendo esa serpiente, ese dios que se simboliza como una serpiente que tienen los médicos, que es como un cetro y es una serpiente que está alrededor de eso. Ese es el dios Esculapio, que era el dios de la medicina, ¿no? Que es ahorita el logo que tienen los médicos en México, por ejemplo. Era muy famosa esta ciudad también porque tenía una lana negra que vendían. No sé si alguna vez han ido a San Juan Chamula, en Chiapas. Tienen esta lana, como lana negra en México. Y son muy famosos por eso. Y era muy parecida. Ahora, la cosa es que esta era como de seda. Entonces era una seda negra muy especial. Y vendían también muchos polvos medicinales. Uno de ellos era el colirio, ¿no? Que se ponía como un ungüento para sanar heridas. Ahora, ven qué rica era que en el 60 después de Cristo es destruida, por varias razones, pero es destruida la Odisea. Al punto que Roma, en ese momento estaba bajo dominio romano, Roma le dice a los líderes de la Odisea, le dice, oye, ¿qué tal si te voy a mandar un subsidio para reconstruir tu ciudad? Y eran tan ególatras en la Odisea que dijeron, no, 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 nosotros somos ricos, nosotros podemos reconstruir nuestra ciudad. Y no aceptaron el subsidio, ¿no? Entonces, estamos viendo esta iglesia rica, independiente, que tiene para sostenerse sola. La segunda característica es que tenía muchos tratados con enemigos. ¿Por qué? Porque esta ciudad era muy fácilmente conquistada. Miren, esto es una cosa muy importante. Para tener agua en la ciudad solo había un acueducto en ese tiempo. Entonces, si un ejército invadía y tomaba control de este acueducto, toda la ciudad se quedaba sin agua. Y nosotros sabemos que el ser humano sin agua, en una semana, muere, ¿no? Sin comida podemos durar 40 días, pero realmente sin agua podemos durar máximo 2 semanas. Entonces, por eso, esta iglesia tenía muchos tratados con enemigos vecinos, ¿no? Por ser fácil, era por realmente ser insegura, aunque se sintiera muy rica, se metía en muchos tratados con enemigos. Era muy complaciente en darle al enemigo cosas. Y la tercera característica que tenía esta iglesia es que era una iglesia egocéntrica. Ahora, por egocéntrica miren lo que quiere decir su nombre. La Odisea viene del griego laudikeus, que es laos, pueblo, y dikeus, derecho. Entonces, el nombre de esta iglesia quería derecho al pueblo, ¿no? Entonces, era muy egocéntrica en el sentido de lo que se decide en el pueblo, eso es lo que se hace, ¿no? Eran muy centrados en sí mismos. Y de pronto esta iglesia, Cristo les escribe, ¿no? Y vean cómo les habla Cristo en el versículo 14, le dice, y escribe Cristo, o sea, le está diciendo a Juan, que es el escriba, al ángel de la iglesia en la Odisea. Ahora este término, al ángel en la iglesia de la Odisea, quiere decir
no quiere decir en la Odisea, en la ciudad de la Odisea, sino realmente deberíamos de haberla traducido como la iglesia de los laodicenses, ¿no? Es como si yo les dijera, yo les mando una carta a ustedes y les dijera, la iglesia de Cristo, la iglesia en Puebla llamada Amat de Cristo, ¿no? Le pertenece a Cristo, pero eso no es el término como Jesús se refiere a esta iglesia. Se refiere como la iglesia de los laodicenses, como si las personas tuvieran propiedad de la iglesia, no Cristo, ¿no? Entonces empieza directamente a decirles esto. Otra manera de traducirlo, la iglesia del derecho del pueblo, donde las personas y tal vez no Cristo es el que está tomando las decisiones, ¿no? En esa iglesia. Y después en ese versículo dice, y escribe al ángel de la iglesia en la Odisea, he aquí el amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación, dice esto. Entonces Cristo, hermano, se presenta contrario a las otras iglesias muy fuerte, ¿saben? Miren, por ejemplo, ¿qué quiere decir amén? ¿No? Amén quiere decir así sea, ¿no? Cuando nosotros terminamos de orar y decimos amén, estamos diciendo que así sea. Y hay dos partes en la Biblia que Cristo se presenta o Dios se presenta como el amén, como el así sea. Uno es esta, en toda la palabra. Y entonces Dios, frente a una iglesia que es rica, que está en una ciudad rica, poderosa, egocéntrica, que ellos tienen el control de la iglesia y tal vez no Cristo, Él se presenta firme, ¿no? Como el así sea, aquel que es digno de confianza. Se llama el testigo, ¿no? El mártir, el que experimentó en su vida un sacrificio por esa iglesia. El fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios dice, el que es soberano, ¿no? A lo que voy es que Cristo se está presentando con esta iglesia con autoridad, ¿no? Y así es el Cristo que vamos a leer en los siguientes versículos. Les dice después en el versículo 15, y aquí es cuando ya nos metemos el contenido de la carta, dice, yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueses frío o caliente. Miren, les decía que la ciudad tenía solo un acueducto para llevar agua, pero ese acueducto se alimentaba de dos fuentes de agua. Había unas montañas cerca de la ciudad y de ahí venía agua muy fría, ¿no? Salía agua muy fría, es como si estuvieran en el Istla, en Puebla, y viene el agua fría que alimenta a las ciudades cercanas. Se metía el acueducto, pero ya cuando llegaba a la ciudad, el agua era tibia, ¿no? Después de ser transportada. Esa era la primera fuente. La segunda fuente eran unas fuentes termales o aguas termales que había cerca de la iglesia. Y estas eran calientes, pero se meten al acueducto y ya cuando llegan a la ciudad, eran tibias, ¿no? Entonces había este choque como de agua, frío y caliente, pero al llegar a la ciudad era frío. Y al final nosotros sabemos que esta iglesia está, lo que está aquí diciendo Cristo, esa iglesia está hablando de una condición espiritual, ¿no? Frío va a simbolizar en la carta el estar alejado de Dios. Tibio va a querer decir que indiferencia y con muchos compromisos en el mundo, ¿no? Como esta la Odisea que tenía muchos tratados con enemigos para no ser atacada. Y caliente que viene de la palabra fervoroso, ¿no? O sea, en realidad la palabra que se utiliza aquí es de fervor, de estar caliente, de tener celo de Dios. Y yo creo que ustedes, ahorita por la pandemia, todos conocemos esa imagen de la izquierda mejor que nadie, ¿no? No, Dios empieza esta carta con un termómetro espiritual y diciéndonos, hay tres tipos de personas, ¿no? Tres tipos de personas en la iglesia. Miren, ¿a dónde está siendo escrita esta carta? No está siendo escrita a los ciudadanos de la Odisea, está siendo escrita a los miembros de la iglesia, ¿no? A nosotros, hermanos, a los que estamos adentro. Y lo que está diciendo la carta es lo siguiente, hay tres tipos de personas adentro de una iglesia, frías, calientes y tibias. Frías como el ladrón crucificado junto a Cristo, ¿no? Que estaba tan frío que cuando estaba experimentando muerte, ¿no? Reconocía lo siguiente, vean lo que le dice este ladrón a Cristo, le dice, nosotros a la verdad justamente padecemos, ¿no? Le está diciendo este ladrón al otro ladrón crucificado con Cristo, porque recibimos lo que merecieron nuestros hechos, mas este, es decir, Cristo, ningún mal hizo. Y dijo a Jesús, acuérdate de mí cuando vengas a tu reino. Esto está en Lucas 23, ¿no? Era tal su condición de frío
que sabía y reconocía que estaba alejado del Señor. Luego calientes, como Juan el Bautista, perdón, no Juan el Bautista, como Juan el apóstol, que es el escritor de esta carta de Apocalipsis, ¿no? El discípulo amado, ¿no? El cercano al Señor. Y tibios, tibios como Judas o los fariseos, tan cerca de Jesús y tan lejos de él, ¿no? Y Dios, Cristo está diciendo estos tres tipos de creyentes hay en la iglesia, ¿no? Nosotros como cristianos en nuestra vida podemos estar en cualquiera de estos tres. Hermanos, muchas veces cantábamos como regrésame a mis tiempos de mi primer amor, ¿no? Estábamos cantando hace un momento. Tal vez nos sentimos tibios hoy entrando a la reunión o estamos fríos, ¿no? Tal vez no han asistido a la iglesia en años o en mucho tiempo y se sienten fríos, pero saben como el ladrón que necesitan de Cristo, ¿saben? Entonces, tenemos esto. Y le dice al versículo 16, pero cuando eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Imagínense qué fuerte está así lo que está diciendo Cristo a su iglesia. Hay una cosa muy interesante aquí. Prefiere Cristo que seamos fríos a ser tibios. Calientes. Digo, él claro que prefería que todos tuviéramos un fervor con el Señor. Pero el Señor nos está diciendo, prefiero que reconozcas que estás completamente alejado del Señor a que vivas una vida fría en el Señor, ¿no? Porque si eres frío, te vomitaré de mi boca, ¿no? Y qué fuerte expresión, tal vez es una de las expresiones más fuertes que sobre todo encontramos en el Nuevo Testamento. Y hermanos, espérenme, todavía no terminamos la carta. Si tienen ganas de salirse en este momento de la reunión, cuando escuchan cómo Cristo nos está hablando, espérenme 15 minutos, ¿no? Porque vamos a terminar con un Dios que quiere acercarte a ti en esa tibieza, no quiere amarte y conquistarte en esa tibieza. Pero nos dice esto. Ahora vean, dice, te vomitaré de mi boca. ¿Quiere decir esto que ya nos vomitó? ¿Que ya nos expulsó? ¿O aún no se ha hecho ese acto? Aún no, ¿no? Todavía no sucede, porque aún hay tiempo, hermanos. Y yo espero que la carta y lo que platiquemos hoy les sirva para ver, aún tenemos tiempo en el Señor. Todavía ninguno, ¿cuántas personas hemos visto en estos días en hospitales? Personas que nosotros conocemos que hemos perdido. Pero para todos los que están en esta llamada, tenemos tiempo. ¿Por qué? Porque Jehová es un Dios que nos ama y tiene misericordia. Dice en Números 14:18, tardo para la ira y grande en misericordia, que perdona la iniquidad y la rebelión, aunque de ningún modo tendrá por inocente al culpable, ¿no? Y que visita la maldad de los padres sobre los hijos hasta los terceros y hasta los cuartos. Es decir, y nosotros sabemos que este se cumple en Cristo, quien pagó por nosotros el pecado de nosotros. Entonces, hermanos, aún tenemos tiempo. Entonces, vimos ya la condición espiritual en general, ¿no? De esta iglesia. Una iglesia de tibios, ¿no? Algunos fríos puede haber por ahí, algunos calientes, por una iglesia tibia que se asemeja a la ciudad en la que existe. Ahora veamos las consecuencias de esta condición. Y estas consecuencias se describen en el versículo 17. Dice el versículo 17, porque tú dices, yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad, y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Miren, vamos a separar este versículo en dos partes. Una, yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad. Hermanos, ¿cómo contrasta esta actitud con el Sermón del Monte, por ejemplo? En Mateo 5:3 dice, bienaventurados los pobres en espíritus, porque de ellos es el reino de los cielos. ¿Cuántas veces, hermanos, nos acercamos el domingo o en las reuniones en la semana o en nuestra vida diciendo, como, qué privilegio tiene la iglesia de tenerme? ¿Saben? Como con esta actitud de, en realidad no es que yo necesita de la iglesia, es que la iglesia necesita de mí. Y eso como, tiene como esta idea como de riqueza, ¿no? Se asemeja mucho al fariseo de Lucas 18, ¿no? ¿Se acuerdan en Lucas 18 que Jesús está platicando que hay un fariseo y un publicano orando en el templo? Y el fariseo dice que puesto en pie oraba consigo mismo de esta manera, o sea, se estaba orando a sí mismo. Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aún como este publicano.
y unas 2 veces a la semana y doy diezmo de todo lo que gano, ¿no? Como esta actitud de me necesitas, Dios, ¿no? Como qué privilegio que me tengas como tu hijo, ¿no? Como esta idea de riqueza, no tengo necesidad, pero entonces la iglesia ya se vuelve terapéutica, moralista, ¿no? Como platicamos al principio. Y el publicano, en cambio, decía, Señor, que no podía ni alzar los ojos al cielo. Y decía, Dios, sé propicio de mí, pecador. No lo contrasta con el publicano que trabajaba para Roma, que era una burla para los otros judíos, y que tenía esta condición de cobrarle a sus hermanos judíos, ¿no? Pero sabía que estaba mal. Era alguien frío que se está acercando a Dios. Entonces vemos esto, ¿no? Que una de las consecuencias de esta condición espiritual en el primer punto, en este segundo punto vemos que genera este tipo de corazón, un corazón duro. Pero veamos las consecuencias. Cristo dice, si te crees así, en realidad es todo lo contrario. Eres como esa ciudad de la Odisea, que por muy rica que te sientas, solo tienes un acueducto. Y si te quito ese acueducto, eres fácilmente conquistada. ¿Y cómo se ve eso? ¿Se ve en que eres desventurado? Miren, hermanos, una forma de pensar que quiere decir desventurado es angustiado. ¿Cuántos vinieron ansiosos a esta reunión hoy? ¿Será que en su vida les están apretando ese acueducto? Aquello que lo sostiene en su día a día, alguien lo está capturando, su jefe en el trabajo, financieramente, ¿cómo están? ¿Se les está acabando esa parte? No, venimos con angustias a la reunión, hemos puesto todo en nuestras relaciones, en cómo nos ven los otros y de pronto no nos está yendo también en ellas. No, eso quiere decir ser desventurados, en que dependemos de nuestra riqueza social o riqueza monetaria y nos aprietan un poquito eso y se corta. Dice miserable, que es dignos de lástima, pobres, porque aunque muy ricos, que fácilmente son capturados, carecen de recursos, ciegos, porque nos estamos engañando el pensar que este trabajo nos va a sostener, que cierta relación o cierto matrimonio o cierta condición o reputación social, y que al final Dios nos está diciendo, ¿saben qué? En realidad, si estamos así, estamos desnudos, sin protección, como el vagabundo que les decía, a la intemperie, ¿no? De la vida, de cualquier cosa, y en cualquier momento nos podemos destruir. Miren, yo recuerdo mucho cuando yo estaba chico, adolescente en la casa, y yo veía cómo mi papá en ese tiempo pues tenía esta relación con el trabajo. Cuando lo pierde, se le cayó todo, ¿no? Su protección, su seguridad. A mí mismo me ha pasado eso trabajando. Sueños que tenía que de pronto no se realizan. Y me meto en una depresión espiritual, porque en lugar de haber estado sedimentado en la roca, estoy en la periferia, ¿no? Dice un versículo en Isaías que nos acerquemos al centro de la roca, ¿no? No es lo mismo estar parado en la roca en una esquina que estar parados firme en el centro. Y miren, hermanos, aquí hay una forma en la que nosotros podemos probar si es que nos encontramos así. Y yo les quiero hacer esta pregunta y lo piensen. ¿Han dejado de maravillarse de Dios? O sea, ¿cuánto llevan, hermanos? Ya sea aquí en Amado, en el último año, ¿cuánto llevan sin maravillarse en una predicación? Y yo no estoy hablando del predicador, estoy hablando de la palabra. Hermanos, ¿cuándo fue la última vez que leyeron un versículo o lo escucharon y su corazón no se rompió? Y rompió en el buen sentido. O sea, que no podían ni contener las lágrimas, que no podían contener, que el corazón no se les salía del pecho. Y yo no digo que seamos una iglesia emocional, pero es, hermanos, ¿cuándo fue la última vez que se maravillaron de Dios? ¿Fue hace mucho? Sí, sí, hermanos, tienen un corazón tibio. Están tibios en el Señor y yo también, ¿saben? Si la palabra no nos está confrontando al punto de acercarnos, es una prueba para nosotros, para decir, tu corazón aún puede ser perfeccionado en Cristo, ¿no? Y esa es la invitación de hoy, hermanos. Que nosotros vengamos y digamos, hace cuánto que no me maravillo de tus obras, hace cuánto que no me maravillo de la vida que me has dado. Hermanos, cuánto han, o sea, en el último tiempo ustedes han
despertado en la mañana, salido del trabajo, he estado en su casa en estos días pandémicos y dicho, Dios, wow, qué vida me has dado. ¿Cuándo fue esa última vez? ¿Saben? Entonces, hermanos, hoy es el día para cambiar. Hoy Dios nos está confrontando a todos, diciendo, hoy quiero que te regreses a maravillar en mí. Miren, hermanos, estas son palabras duras y yo lo sé, o sea, estaba orando y llorando toda la semana y diciendo, ay, Señor, ¿por qué me pusiste que escogiera este capítulo de la palabra? Y lo platico con mis hermanos de amado, ¿no? Y estaba un poco, y yo, pues bueno, va, ¿no? Entonces, pero miren, son palabras duras pero necesarias. Hermanos, no podemos seguir así. Ninguno de nosotros, ni como iglesia, ni en esta iglesia, en el mundo que está en crisis, que se ha alejado de Dios, que se asemeja al mundo en muchas cosas, ni individualmente. Hermanos, ¿no salieron muchos de ustedes y están viniendo a más porque salieron corriendo de iglesias como laodicenses? ¿No? ¿No vienen huyendo muchos de ustedes de laodicenses del mundo? De trabajos que los aprisionan, de salarios de los cuales dependen toda su estabilidad emocional. No, o sea, siendo sinceros, hermanos, ¿no venimos de ahí muchos de los que estamos en la llamada? Hermanos, hoy nos da el Señor una oportunidad de enfrentar lo laodicense que hay en nosotros y de lo que hemos estado huyendo. ¿Saben? Hoy tenemos la oportunidad de reconocerlo para dejarlo atrás. Y yo espero que estos versículos que vienen para cerrar la plática de hoy en unos 10 minutitos más, sea algo que los maraville, que los rompa, que nos lleve a todos a arrepentimiento. Porque miren, ¿cómo nos podemos salvar de esta condición? En los últimos versículos, en el versículo 18, 19, 20, Dios nos da varias cosas para salvarnos de esta condición. Uno, nos da 3 consejos, un recordatorio y una invitación. Y esos son los que quiero compartir con ustedes para terminar. ¿Qué consejos nos da? Les dice en el versículo 18, dice, por tanto, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego para que seas rico. El oro, hermanos, en la palabra siempre ha simbolizado nuestra fe, ¿no? Y el oro puesto en fuego es como esa alusión que seguro han escuchado mucho, que el oro se pone en fuego para quitar las impurezas, para separar las impurezas del oro. ¿Y qué quiere decir poner el oro o nuestra fe en fuego? Quiere decir ponerla a prueba. Miren, una característica del cristianismo tibio es que huye de la prueba, no enfrenta su pecado, ¿no? Es que esto me da más dinero, ¿no? Es que esto me da más reputación, pero no lo voy a dejar. Es que esto llena mi soledad, ¿no? Si salgo con esta chica que no debería, si salgo con este hombre que no debería, va a llenar mi soledad. No lo voy a enfrentar. Prefiero mi cristianismo tibio porque no quiero enfrentar mi soledad en Cristo. Es que si yo uso el dinero de esta manera, o si es que yo construyo esta reputación haciendo cosas que no, eso lo que hace es que no estamos poniendo nuestra fe a prueba. Estamos dejando descansar el pecado. El cristianismo tibio huye de la responsabilidad. Hermanos, ¿han dejado de sostener a sus casas? Los que son papás, ¿han dejado de ver por la salud espiritual de sus hijos? ¿Se han vuelto tibios en ese sentido en confrontar cosas que deberían de platicar en casa? Perdónenme, pero ese es un cristianismo tibio, ¿saben? ¿No están enfrentando cosas en su trabajo? Eso es un cristianismo tibio. Ay, es que en mis trabajos estoy viendo esta corrupción y la veo. ¿Estamos siendo copartícipes al verlo? ¿Saben? ¿Cómo es el cristianismo tibio? Huye de la obediencia. Miren, hermanos, este año todos hemos sufrido económicamente, algunos más que otros en la iglesia. Y entonces nos confrontamos con la palabra que dice ofrenda, diezma. No dicen Malaquías 3, 8, 10, pruébame, ¿no? Pon el diezmo al alfolí, pruébame. Y yo abriré las arcas de la tesorería del cielo. Hermanos, ¿han dejado de diezmar y ofrendar por miedo al, ¿saben? Por miedo que me quedaré sin recursos, que el Señor no me sostendrá. Dice en el Salmo 34:8, gustad y ved que es bueno Jehová, dichoso el hombre que confía en él, ¿no? Gustad, esa palabra en el Salmo 34:8, gustad y ved, quiere decir la palabra hebrea, pruébame. Dios les está invitando a decir, quiero que pongas tu fe a prueba, pero ¿saben quién está siendo puesto a prueba? No son ustedes, y a ver cuánto
se sostienen en fe. Es Dios mostrándose a través de esa prueba para que su fe sea refinada, para que puedan ponerlo en Él. No dice Dios, pruébame. Hermanos, prueben al Señor. Y muchas veces decimos, ay, es que ¿cómo voy a probar a Dios? Eso suena muy fuerte. Dios los está invitando a que lo hagan. A que si tienen miedo de diezmar por falta financiera, te está diciendo, diezma y ofrenda. ¿No? Pruébame. ¿Tienes miedo de confrontar ciertas cosas en casa porque se va a enojar tu esposo, se va a enojar tu esposa, tus hijos se van a molestar contigo? Prueba a Dios, porque Dios quiere sanidad para tu vida, quiere para tu misma vida. Hermanos, ¿está alguno en adulterio? ¿Está alguno en cosas sexuales que no deberíamos? Estamos oyendo del Señor. Pruébame, dice el Señor. Confronta esto conmigo. ¿Saben? Velo. Nos dice Santiago 1 del versículo 2 al 4, hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os encontréis os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia, mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. Miren, la iglesia de la Odisea, la ciudad de la Odisea, era una vergüenza aunque se creía rica. ¿Por qué? Porque se sostenía donde no tenía que sostenerse. ¿Dónde nos tenemos que sostener nosotros? Puesta nuestra fe en prueba es sobre la roca. Dice, y que tus vestiduras sean blancas para servirte y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez. Vestiduras blancas en la palabra quiere decir la justicia y santidad de Dios. ¿Saben? La justicia como protección. Hermano, ¿saben cuál es la mejor forma de protegerse en esta sociedad? Siendo justos, ¿no? Dice en la palabra que aun cuando nos persigue el mundo, otros reconocerán la justicia con la que han actuado en la ciudad, ¿no? Eso no quiere decir que no van a tener problemas y que el mundo no los va a juzgar, pero esa justicia es una protección que los cubre y es la justicia de Dios. Y dice, y unge tus ojos con colirio para que veas. El colirio ya no se usa tanto, pero el colirio es como un ungüento, que se pone una pomadita y esta arde, pero sana. ¿Saben? Y este ardor es como un fuego. Es como cuando se ponen cualquier pomada de esas que tienes algo muscular y te arde primero y luego te sana. Eso es el colirio. Y representa al Espíritu Santo. Dice en Mateo 3:11 que el Espíritu Santo es como fuego, ¿no? Que te va a retar, te va a transformar, te va a curar, como ese colirio en tus ojos, pero te va a sanar. Entonces son los 3 consejos que nos da, ¿no? Poner nuestra prueba en fe, cubrirnos de su santidad y ser obedientes, y confrontar todo con el Espíritu Santo. Nos dice después un recordatorio, yo reprendo y castigo a todos los que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete. Miren, la persona que en esta vida, fuera de nuestro Señor, más los haya confrontado a que dejen su pecado y vivan una vida digna, puede ser la persona que más los ama. ¿Saben? Porque aquel que ama, ¿no? Es el que confronta. El amor que ama, confronta. ¿No? Si yo veo que mi hijo va a un desfiladero, amo y confronto. Si yo veo que mi esposa lo hace, amo y confronto. Si yo mismo lo estoy haciendo, lo hago y lo confronto. ¿Y saben qué? Lo mismo hace el Señor con nosotros. Dice en Hebreos 12, del 5 al 6, y habéis yo olvidado la exhortación que como a hijos se os dirige diciendo, hijo mío, no menosprecéis la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido por él, porque el Señor al que ama, disciplina y azota todo el que recibe por hijo, ¿no? Miren, muchas veces vemos familias donde vemos que los hijos no los pelan, ¿no? Y decimos, ay, esos papás no tienen amor, ¿no? Lo reconocemos, porque los tienen ahí, aventados, ¿no? Entonces el Señor está diciéndonos eso, ese recordatorio. Y por último, y para cerrar hoy, hermanos, nos hace una invitación. Y vean con qué, vamos a terminar con 2 cosas tan lindas que el Señor dirige a su iglesia. Vean lo que nos dice, he aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él, cenaré con él y él conmigo. Miren, hermanos, este versículo de Apocalipsis 3:20 muchas veces lo usamos como un versículo evangelístico, ¿no? Que como el Señor está tocando a la puerta del corazón de personas tal vez afuera de la iglesia para que lo conozcan. Pero hoy quisiera que piensen que esta carta fue escrita a la iglesia, a todos los que hoy vinieron a la reunión de Amad. Y este versículo es para ustedes.
Dios les está haciendo una invitación personal. Este versículo no está dirigido a la iglesia, está dirigida a cada persona. Y está diciendo, yo te invito. No es obligación, ¿no? Jesús nos está metiendo a la casa. Él está invitándonos y diciendo, déjame entrar para tener intimidad contigo, para que tu casa fría se vuelva caliente, para que tengas un celo fervoroso, para que tengas una relación conmigo. Porque ¿saben qué quiere hacer? Quiere meterse, claro, que a renovar tu cocina, a cambiar tus baños. Y el Señor muchas veces pensamos que se va a meter a renovar la casa en la que ya estamos viendo que es nuestro corazón. Pero lo que en realidad quiere hacer el Señor es transformar la casa que tiene en su corazón y en lugar de hacerlo esa casa normal que es, hacerlo un castillo digno de un rey y espaciosa para ustedes. Hermanos, estamos en los últimos tiempos. Yo espero en el Señor que ya nadie se enferme en esta iglesia, que ya no haya peste que pase por nosotros, que los que han perdido empleos que no vuelvan a pasar por eso, que los que han tenido matrimonios o situaciones en sus matrimonios difíciles, que ya no suceda, pero puede pasar. Estamos en la noche, hermanos. Estos no son tiempos para la iglesia ¿saben? No, estamos en la noche. Sabemos que son los últimos tiempos. Hay terremotos, hay pestes, hay desnudez. El Señor viene pronto. Jesús hoy les dice, vengan al centro de la roca. Ya dejen su vida así. Dios les está tocando. O lo hacemos hoy, hermanos, o tal vez nunca lo hagamos. Y yo sí les invito a eso. Entonces, hermanos, vamos a terminar con dos cosas. Miren, ¿se acuerdan esta parte en Mateo 20 que está la mamá de Juan y su hermano? No este mismo Juan que escribe esta carta. Y la mamá se acerca con Jesús y le dice, oye, porque estaban discutiendo los discípulos entre ellos y la mamá, ¿no? Mandaron a la mamá muy valientes, mandan a la mamá con Jesús. Y dice Jesús, oye, ¿qué está pasando? Y le dice la mamá, pues es que básicamente te quiero pedir, Jesús, que cuando estés en tu reino, que mis dos hijos se sienten a tu diestra y a tu siniestra, ¿no? A la derecha y a la izquierda. Y yo creo, hermanos, que y eso, o sea, estoy haciendo una hipótesis, pues, pero yo creo que Juan, cuando Cristo le está dictando la carta de Apocalipsis y la carta de la Odisea, yo creo que Juan, justo al leer el versículo que ahorita vamos a leer, yo creo que Juan se acordó de este episodio, de cuando su mamá le pide a Jesús que en su reino se siente su hermano a la izquierda y él a la derecha, ¿no? Y dice, porque miren lo que dice en Apocalipsis 3:21, al que venciere, al que dejare entrar a Cristo en su corazón, al que pruebe su fe, al que lo ponga en el Señor, al que se agarre del Espíritu Santo como ese colirio, al que viva una vida justa y ordenada, al que venciere, le daré, y vean la promesa, le daré que se siente conmigo en el trono. Miren, Juan y su hermano eran vagabundos como somos nosotros, sin Dios. Y ellos están pidiendo sentarse a un lado, ¿saben? Y de pronto Dios les dice, ¿saben que esa petición de hecho es muy chiquita comparada con el amor que de las cosas que yo les quiero dar? Porque yo no siquiera quiero que se sienten a mi izquierda o a mi derecha. Quiero que estén sentados conmigo en mi trono. Digo, aquí les puse una imagen con dos, ¿no? Para dos sillitas para cada uno. Pero los dos leones están cubriendo ese trono. El león de Judá, ¿saben? Dios los está invitando a cosas mucho más allá de lo que ustedes jamás le hubieran pedido a Dios. Lo que pidieron Juan y su hermano era chiquito comparado con lo que Dios nos está diciendo hoy. Y dice, y así, dice, el que venciere le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. Hermanos, cuando solo tienen un trono que solo tiene un lugar para uno, ¿cómo caben dos personas? Pues caben si uno se pone así muy pegadito, pero para estar a gusto, que es como nos quiere el Señor con él,
Él nos pone encima de Él, ¿no? Como niño sentado con su papá. ¿Y saben qué? Eso es lo que el Señor les está diciendo. Eso es estar en el centro de la roca, es sentado en las piernas de su Dios, abrazados, calientes, en protección y amados. Hermanos, si han sustituido a Dios por alguien, por un trabajo, por dinero, si no están enfrentando algo, yo sí les invito hoy a que hoy digan, perdón, Señor, perdóname y déjame tomar este lugar en tu trono que me prometes, contigo. Entonces, hermanos, yo les hago una invitación y yo sí quisiera que si están ahí en su pantalla, yo sé que algunos no la tienen prendida, pero si están ahí en sus pantallas, levanten su mano si quieren hoy decirle al Señor, perdóname, perdóname, Señor. Y hoy quiero arrepentirme y quiero confesar mi pecado y estar en ti. Quiero tener no un cristianismo tibio, sino un cristianismo real. Entonces yo les pido que ahí levanten su mano con pantalla o sin pantalla para que pueda verlos y pueda orar por ustedes. Y si hay alguno de ustedes que nunca, gracias hermanos por levantar su mano, si hay alguno de ustedes que nunca ha aceptado a Cristo como Señor y Salvador de su vida, esta es una invitación para que lo hagan. Hoy, que hoy vean que este es el Dios de la Biblia. Este es el Dios que los ama. Y el Dios que se nos prometió en el Cristo, y ese Cristo fue Jesús, que murió y pagó por este pecado que nos asedia. Y este es el Cristo que los invito hoy como Dios a tener. Y si hay alguien que esté en la llamada y que no haya tomado esa decisión de fe por Cristo, hermanos, pero cualquiera de ustedes, hombre, mujer, niño, que esté en la llamada, tomen esa decisión. Y díganle, Dios, perdóname, no te he conocido como Salvador de mi vida, pero hoy quiero tenerte. Y déjenme orar por ustedes. Aquellos que hicieron esta decisión, les invito a que repitan esta oración después de mí y déjenme orar por todos también. Mi Dios, hoy me acerco a ti arrepentido porque he vivido lejos de ti, tal vez frío, poniendo a otra persona o dinero o lo que sea en tu lugar. Pero mi Dios, nada de eso me ha permitido descansar. No puedo dormir en la noche y estoy angustiado. Me creo rico, pero en realidad soy pobre. Perdóname y déjame hoy acercarme a ti. Déjame acercarme y conocer de ese amor que prometes. Abrirte la puerta de mi corazón y conocerte. Te acepto como Señor y Salvador de mi vida. Y estoy en tus manos hoy y tú prometes en tu Biblia para siempre. Mi Dios, yo te pido por todos los hermanos que están en esta llamada, por todos los que se unieron hoy. Y yo, mi Dios, te agradezco por darnos una carta fuerte, pero en realidad llena de amor, haciendo esa lucha por nuestro corazón. Tú, mi Dios, acércanos. Perdónanos si como iglesia hemos pecado contra ti. Señor, dice que las pestes que hay en el mundo es por la falta de compromiso de tu iglesia, Señor. Como iglesia, perdónanos y aleja esta peste que ha destruido México y muchos otros países, y que la iglesia se arrepienta en tu nombre. Como amad, Señor, ayúdanos como iglesia a estar firmes, dejar nuestra tibieza si es que hay, Señor, individual y como iglesia, y estar calientes en ti para honra y gloria tuya. Mi Dios, ponemos todo en tus manos y te alabamos. Por Cristo Jesús. Amén. Hermanos, dice el último versículo, el que tiene oído, que todos aquí veo que tienen oído, ¿no? Oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Muchas gracias, hermanos, por tenerme hoy acá y perdón que me extendí un poquito más de tiempo, pero les agradezco mucho.